Valeria ajustó la última blusa del perchero y miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. En la tienda de Ágata reinaba el silencio habitual previo al cierre, cuando los últimos clientes ya se habían ido a casa y el mañana aún parecía lejano. Caminó entre los estantes, comprobando automáticamente que todo estaba en su sitio. La nueva colección de vestidos de verano se vendía bien, sobre todo los estampados florales que había encargado a un proveedor de Sao Paulo. Valeria ha aprendido a intuir lo que les gusta a las mujeres de esa ciudad. Prefieren los colores vivos y las siluetas femeninas, pero sin ser demasiado llamativas. Cerró la caja y apagó las luces. El aire de la tarde era cálido y húmedo, y olía a maíz tostado del vendedor ambulante de la esquina y a sal marina. El océano estaba a pocos kilómetros. Valeria se subió a su Volkswagen Gol blanco y condujo hasta casa, pensando en qué preparar para cenar. En la nevera había pollo para asar con verduras, e Isabela adoraba las cenas familiares de este tipo. La casa la recibió con sonidos familiares. En algún lugar del piso de arriba sonaba la música de la habitación de su hija. En la cocina algo chisporroteaba en los fogones. Valeria se sorprendió. Normalmente no había nadie en casa a esas horas. Emiliano se quedaba hasta tarde en el colegio cada vez con más frecuencia, e Isabela llegaba de la escuela y corría directamente a ver a sus amigas o a sus clases de inglés. «Mamá, ya estás en casa». Isabela salió de la cocina con el pelo oscuro, recogido en una coleta y una mancha de harina en la mejilla. «Y yo estoy ayudando a la abuela Amalia a hacer empanadas». Valeria entró en la cocina y vio a su suegra, que estaba ocupada extendiendo la masa sobre una tabla de cortar. Amalia Córdoba, a sus 63 años, seguía siendo una mujer vigorosa, con el pelo canoso bien peinado y unos atentos ojos marrones. Llevaba el delantal de colores que Valeria le había regalado el último día de la madre. «Valeria, querida». Amalia se secó las manos con una toalla y se acercó a abrazar a su cuñada. «Se me ocurrió pasar a traerte unos pasteles, y luego Isabela me pidió que le enseñara a hacer empanadas. ¿Te importa?» «Claro que no», sonrió Valeria, aunque en el fondo sentía una ligera irritación. Amalia tenía la costumbre de aparecerse sin avisar, pero en general era una mujer amable, e Isabela la adoraba. «¿Dónde está Emiliano?» «Aún no ha llegado. Dijo que tenían una reunión pedagógica», dijo Amalia, volviendo a la prueba. «Mi hijo es tan responsable, siempre es el último en salir de la escuela. Estoy tan orgullosa de él. Imagínate, el director volvió a elogiarlo en la reunión de padres y profesores de Isabela. Dijo que no quedaban muchos profesores como él, tan dedicados». Valeria asintió, sirviéndose agua de una jarra. En las últimas semanas, Emiliano se había quedado hasta tarde en el trabajo con más frecuencia de lo habitual. Hablaba de clases extra con alumnos rezagados, de preparar la Olimpiada de Historia, de reuniones pedagógicas. Quizá había mucho que hacer en la escuela. La primavera siempre era una época de mucho trabajo para los profesores. «Mamá, ¿puedo hacer yo también unas empanadas?» Isabela se limpió las manos con el delantal, dejando huellas harinosas en él. «Mañana quiero invitar a Carlota al colegio». «Claro, cariño, pero antes lávate las manos». Valeria fue al dormitorio a cambiarse y tocó sin querer la chaqueta de su marido que colgaba de la silla. Un papel arrugado cayó del bolsillo. Al recogerlo, vio un cheque de la joyería brillante por valor de 850 reales. La fecha era de anteayer. En el concepto se leía: «Pendientes de oro con fianitas, modelo Selena». Valeria se quedó mirando el recibo unos segundos, sintiendo que algo frío se movía en su pecho. Hacía más de un año que no recibía ningún regalo de su marido, a no ser que contara los ramos de flores de turno para el Día de la Mujer y su cumpleaños. Y 850 reales eran casi la mitad de su sueldo mensual como profesor. ¿De dónde sacaba tanto dinero? Y lo que era más importante, ¿para quién eran esos pendientes?
Dobló el cheque con cuidado y se lo guardó en el bolsillo, tratando de no mostrar su emoción. Tal vez fuera un regalo para ella por alguna fecha que había olvidado, aunque su 17º aniversario de boda no era hasta agosto, y el cumpleaños de Valerie era en octubre. La cocina olía a cebolla frita y carne. Amalia ya había metido en el horno la primera tanda de empanadas, e Isabela moldeaba cuidadosamente las suyas, que más bien parecían terrones de masa sin forma. Valeria, ¿sabes que le han pedido a Emiliano que dé más cursos de preparación de exámenes? Amalia se limpió las manos con una toalla. Me lo dijo la semana pasada. Es un honor para un profesor. Significa que le aprecian en la escuela. No, no me lo dijo. Valeria se sentó a la mesa, observando a su hija que se esforzaba con un examen traviesa. Es una buena noticia. Claro que lo son. Mi Emiliano siempre ha sido un chico capaz. Recuerdo que en la universidad sacaba sobresalientes en historia, y los trabajos que escribía, los profesores le admiraban. Valeria escuchó los habituales elogios de su madre, pero sus pensamientos estaban ocupados con el cheque, 850 reales por los pendientes. No eran solo joyas, eran joyas caras. Y si no eran para ella, ¿para quién eran? Se oyó un portazo y unos pasos familiares en el pasillo. Hola a todos. Emiliano apareció en la puerta de la cocina, con el pelo oscuro ligeramente revuelto y una sonrisa en la cara. Mamá, qué alegría tenerte aquí. ¿Qué es ese olor tan delicioso? Estamos haciendo empanadas. Isabela corrió hacia su padre y lo abrazó, dejándole marcas de harina en la camisa. La abuela Amalia me está enseñando. Emiliano besó a su hija en la coronilla y se acercó a Valeria. Su beso fue corto, casi formal. ¿Cómo van las cosas en la tienda?, preguntó sacando una botella de agua de la nevera. Bien. ¿Y cómo te va en el consejo pedagógico? Largo, como siempre. Discutieron las nuevas normas educativas. Emiliano bebió un sorbo de agua y miró el reloj. Mamá, ¿no te quedas a cenar? Gracias, hijo, pero tengo que irme a casa. Mañana tengo cita con el médico temprano. Amalia empezó a quitarse el delantal. Esperaré a que las empanadas estén listas. Media hora más tarde, la suegra se marchó, dejando sobre la mesa un plato de empanadas perfumadas y a una Isabela satisfecha y orgullosa de su éxito culinario. La familia se sentó a cenar. Emiliano hablaba de sus deberes del colegio, pero Valeria se dio cuenta de que evitaba su mirada y miraba varias veces al teléfono, que tenía la pantalla apoyada junto al plato. Papá, ¿conoces a nuestra nueva profesora de matemáticas, la señorita Leticia? Isabela dio un mordisco a su empanada y miró a su padre. Es muy guapa y joven. Todos los chicos de nuestra clase están enamorados de ella. Emiliano se atragantó con el agua. ¿Qué? Tosió. Ah, sí, la señorita Vargas. Se incorporó en enero para sustituir a la señora Rosa, que se jubiló. Explica muy bien las cosas, continuó Isabela, y siempre viste tan bien. Hoy llevaba un vestido azul y unos pendientes muy bonitos, brillantes, brillantes, brillantes. A Valeria le dio un vuelco el corazón. Pendientes brillantes, 850 reales. Isabela, no deberías hablar del aspecto de los profesores, dijo Emiliano, con la voz un poco más áspera de lo habitual. Lo importante es cómo enseñan, no su aspecto. Pero papá, si es muy guapa, y Carlota dice que su mamá vio a la señorita Leticia en el centro comercial y que estaba comprando cosméticos caros en Sephora. Supongo que a los profesores de matemáticas les pagan más que a los de historia. Isabela, basta de cháchara. Valeria se levantó de la mesa, retirando los platos. Vete a hacer los deberes. Pero mamá, vete, hija, que ya es tarde. Isabela hizo un mohín, pero se fue obedientemente a su cuarto. Emiliano se terminó el agua y cogió el teléfono. Yo también me voy, dijo, evitando la mirada de su mujer. Tengo que prepararme para las clases de mañana. Emiliano. Valeria se volvió hacia él, sosteniendo un plato mojado. Por cierto, ¿recuerdas si tenemos planes para este fin de semana? No. ¿Por qué?
Estaba pensando que quizá podríamos ir los tres a algún sitio, a la playa o al pueblo vecino. Emiliano guardó silencio unos segundos y Valeria notó que se movía nervioso de un pie a otro. En realidad, puede que tenga un viaje de trabajo, dijo por fin. El Ministerio de Educación organiza un congreso para profesores de historia en Florianópolis. Son 2 días, de viernes a domingo. ¿En Florianópolis? ¿Cuándo se enteró de esta conferencia? Lo anunciaron hoy en el Consejo de Profesores. Las plazas son limitadas, pero el director me recomendó. Emiliano ya se dirigía a la puerta. Es una buena oportunidad de desarrollo profesional. Valeria asintió, sin dejar de fregar los platos. Florianópolis estaba a 1 hora y media en coche de Itajaí. Era perfectamente posible ir allí el fin de semana. Pero, de algún modo, su explicación le pareció poco sincera. Durante el resto de la tarde, Emiliano permaneció sentado en su despacho, aparentemente preparándose para la clase. Valeria le oyó hablar en voz baja por teléfono, al parecer discutiendo los planes de mañana con uno de sus colegas. Su voz sonaba animada, incluso alegre, lo que no era habitual en las conversaciones normales de trabajo. Al acostarse, pensó una vez más en el cheque que llevaba su marido en el bolsillo de la chaqueta. Pendientes de oro con fianitas, modelo Selena. La misma joven y guapa profesora de matemáticas con los pendientes brillantes, y un repentino viaje de negocios a Florianópolis para pasar el fin de semana. Valeria cerró los ojos e intentó ahuyentar los pensamientos desagradables. Quizás se lo estaba inventando todo. Tal vez los pendientes eran realmente para ella. Emiliano solo quería sorprenderla, y una conferencia en Florianópolis era algo común para los profesores. Pero el sueño no llegó durante mucho tiempo, y las palabras de su hija de 12 años sobre la bella y joven profesora de los pendientes brillantes persistieron en su mente. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con la cabeza pesada y la sensación de haber pasado toda la noche resolviendo algún problema difícil. Emiliano ya se había ido a trabajar, dejando una taza de café sucia en el fregadero y una tostada sin comer sobre la mesa. Isabela se preparaba para ir al colegio, tarareando una canción y guardando los libros de texto en la mochila. «Mamá, papá ha dicho que quizá vaya a una conferencia en Florianópolis», dijo mientras se abrochaba la cremallera de la chaqueta. «¿Así que tú y yo vamos a estar solas el fin de semana?» «Puede ser, cariño, pero encontraremos algo que hacer». «¡Qué bien! Podríamos invitar a la abuela Amalia o ir al cine a ver los nuevos dibujos animados de princesas». Valeria asintió mientras acompañaba a su hija al colegio, pero su mente estaba en otra cosa. Todo el día trabajó en la tienda como en una nebulosa, asesorando automáticamente a los clientes, aceptando pagos, colocando nuevos productos. A la hora de comer, su paciencia se había agotado y marcó el número de Adelaida. «¿Nos vemos?», preguntó Valeria sin preámbulos. «Necesito hablar con alguien». «Claro, ¿qué te pasa? Pareces agitada. Te lo explicaré cuando nos veamos. ¿Puedes venir al Café Tropicana al lado de mi tienda dentro de media hora?» «Ahora salgo del trabajo». El Café Tropicana era un local pequeño y acogedor con sillas de mimbre y plantas vivas en macetas. Valeria pidió un café y se sentó en una mesa junto a la ventana, que daba a la entrada de su tienda. Adelaida apareció 20 minutos después, una mujer alta y delgada, de pelo corto y oscuro y mirada atenta. Trabajaba como recepcionista en una clínica privada y sabía escuchar a la gente sin juzgarla ni darle consejos no solicitados. «Tienes muy mal aspecto», dijo Adelaida sentándose frente a su amiga y pidiendo un capuchino. «¿Qué está pasando?» Valeria sacó el desafortunado cheque del bolso y lo puso sobre la mesa. «Ayer lo encontré en el bolsillo de la chaqueta de Emiliano». Adelaida cogió el talón, lo leyó con atención y enarcó las cejas. «850 reales por unos pendientes. Eso es casi la mitad de su sueldo. ¿Y usted no los recibió?» «No, ni siquiera sabía que estaba en la joyería.
Y ayer Isabela estuvo hablando en la cena de la nueva profesora de matemáticas, que supuestamente es muy guapa y lleva pendientes brillantes. Emiliano casi se atraganta. ¿Qué más te hace sospechar que te engaña? Valeria contó el extraño comportamiento de su marido. Regresos tardíos a casa, conversaciones telefónicas secretas, un repentino viaje de negocios a Florianópolis. Adelaida escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando y sorbiendo su capuchino. «Sabes», dijo por fin, «no quería contártelo, pero ahora creo que debería. Vi a Emiliano en el Centro Comercial Atlántico la semana pasada. No estaba solo». Valeria sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Con quién? Con una mujer joven, rubia, de unos 28, tal vez 30, muy guapa. Iban cogidos de la mano y mirando escaparates. Parecían una pareja comprando juntos. Quise acercarme a saludar, pero se dieron la vuelta y yo tenía prisa. ¿Seguro que era él? Seguro. Llevaba la camisa a cuadros que le regalaste por su cumpleaños. Y tenía ese andar tan característico, un poco encorvado. Le reconocí enseguida. Valeria se recostó en la silla, así que sus sospechas no eran infundadas. Emiliano salía con alguien, y si ese alguien era una joven rubia que llevaba pendientes caros, ¿crees que es la misma profesora de la que me habló Isabela? Es posible. ¿Cómo se llama? Leticia Vargas. Enseña matemáticas. Vargas. No es un apellido muy común en esta ciudad. Puedo preguntar en la clínica a ver si alguien la conoce. Se sentaron en el café durante media hora para discutir la situación. Adelaida sugirió varias opciones, desde hablar directamente con su marido hasta contratar a un detective privado, pero Valeria sentía que no estaba preparada para una confrontación abierta. Quería hechos, no solo sospechas. «Quiero verlo por mí misma», dijo por fin. «Le seguiré esta noche». «Valeria, ¿estás segura? Podría ser doloroso. Es mejor saber la verdad que tener que adivinarla». Adelaide asintió comprensiva. «Bien, pero si necesitas apoyo, llámame cuando quieras. Y recuerda, veas lo que veas, no es culpa tuya». El resto del día transcurrió con una lentitud atroz. Valeria intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche que le esperaba. Ideó un plan. Le diría a Emiliano que llegaría tarde a la tienda para hacer inventario y le esperaría en la puerta de la escuela. Si realmente estaba viendo a alguien, probablemente ocurriría allí. A las 7:30 cerró la tienda y se dirigió a la escuela municipal número 15, donde trabajaba Emiliano. El colegio era un edificio amarillo de 2 plantas con un pequeño aparcamiento delante de la entrada. Valeria aparcó en el lado opuesto de la calle, con una buena vista de la salida principal. Los profesores empezaron a salir del edificio sobre las 7 de la tarde. Valeria reconoció a algunos, ya que conocía a algunos de las reuniones de padres y profesores de Isabela. Emiliano apareció a las 8:45. Salió del colegio, miró a su alrededor y no se dirigió al aparcamiento, sino a la parada de autobús que había al otro lado de la calle. Valeria frunció el ceño. Su coche estaba en el aparcamiento. ¿Por qué iba a necesitar una parada de autobús? Vio cómo su marido sacaba el teléfono y llamaba a alguien. La conversación fue breve, pero incluso desde lejos era evidente que Emiliano sonreía. Unos minutos más tarde, un pequeño coche rojo, un Chevy Onix, se detuvo ante la parada de autobús. Una joven con un vestido claro se bajó de él y se dirigió hacia Emiliano. Incluso desde la distancia, Valeria pudo ver que la mujer era realmente hermosa, figura esbelta, pelo rubio largo, andar seguro. Emiliano se acercó a ella y se abrazaron. No amistoso, no colegial, sino exactamente como un hombre y una mujer que se alegran de verse. El abrazo duró más de lo que debería haber durado si solo fueran colegas. Entonces ocurrió algo que acabó por disipar todas las dudas de Valeria. Emiliano se inclinó hacia la mujer y la besó. No en la mejilla, no formalmente, sino en los labios. Un beso largo y apasionado en medio de la calle, no oculto a la vista.
Valeria sintió que se le cortaba la respiración. Agarró el volante con más fuerza al ver a su marido, el padre de su hijo, el hombre con el que había vivido 17 años, besar a otra mujer. Una mujer joven y hermosa que debía de llevar unos pendientes de oro valorados en 850 reales. La pareja se dirigió hacia el coche rojo. Emiliano abrió la puerta del copiloto y ayudó galantemente a la mujer a subir, luego rodeó el coche y se sentó en el asiento del conductor. Valeria se dio cuenta de que el joven profesor iba a llevar a su marido a algún sitio, y desde luego no era una conferencia de profesores. El coche rojo arrancó y se dirigió hacia el centro de la ciudad. Valeria arrancó su Volkswagen y lo siguió con cautela, tratando de mantener una distancia decente detrás de ellos. Le temblaban las manos y el corazón le latía tan fuerte que parecía oírse incluso en los coches vecinos. Condujeron unos 15 minutos hasta que el coche rojo giró en una tranquila zona residencial con pequeñas casas y cuidados jardines. Valeria aminoró la marcha en la esquina y vio cómo el Chevy se detenía frente a una casa de 2 plantas con paredes blancas y tejado de tejas rojas. La propiedad tenía palmeras y flores de hibisco. Emiliano y la mujer salieron del coche. Ella sacó las llaves y abrió la puerta, y él la siguió al interior con la mano en la cintura, un gesto tan íntimo y familiar que Valeria se sintió mal. Permaneció sentada en el coche otros 10 minutos, mirando las ventanas iluminadas de la casa donde su marido pasaba el tiempo con su amante, mientras su mujer y su hija le esperaban en casa. Se encendió una luz en una de las ventanas del primer piso, y luego se corrieron las cortinas. Valeria arrancó el coche y condujo hasta su casa. Por el camino se detuvo en un semáforo y lloró, en silencio, amargamente, de resentimiento y humillación. 17 años de matrimonio, un hijo en común, una casa construida juntos, planes para el futuro. Todo eso se había derrumbado en una noche. O mejor dicho, no se derrumbó, sino que resultó ser una ilusión que solo existía en su cabeza, mientras Emiliano construía una relación con otra mujer. En casa, Isabela hacía los deberes de geografía con los libros de texto extendidos sobre la mesa de la cocina. Levantó la vista cuando entró su madre. «Mamá, ¿dónde está papá? Prometió ayudarme con el mapa de Sudamérica. Tiene una larga reunión pedagógica», mintió Valeria, intentando mantener la normalidad en su voz. «Mañana me ayudará». «¿Por qué estás tan triste?» «Estaba cansada en la tienda. No es nada». Valeria entró en el cuarto de baño y se quedó largo rato delante del espejo, mirando su reflejo. 37 años, algunas arrugas en las comisuras de los ojos, mechones grises en el pelo oscuro, que se pintaba con esmero. Era una mujer atractiva, pero ya no era joven. No tan joven como la rubia del vestido claro. Emiliano llegó a casa a las 11:30, tarareando algo en voz baja. Parecía feliz y descansado, no como un hombre que hubiera pasado la tarde en una aburrida reunión de profesores. «¿Qué tal el día?», preguntó, besando a su mujer en la mejilla. «Bien», respondió Valeria desviando la mirada. «¿Y cómo te va con la conferencia en Florianópolis?» «Ah, sí, tengo que presentarme mañana por la mañana. Si la aprueban, iré del viernes al domingo. Es una gran oportunidad de desarrollo profesional». Lo dijo con tanto entusiasmo que Valerie se disgustó. Desarrollo profesional con una joven amante en una ciudad romántica, muy profesional. «Bien», dijo. «Espero que aprueben tu solicitud». Emiliano la miró sorprendido. «Pensé que te molestaría que tuviera que irme el fin de semana». «¿Por qué? Tengo cosas que hacer, e Isabela puede arreglárselas sin ti un par de días». Él asintió, claramente satisfecho con su respuesta, y se fue a duchar. Valeria pudo oírle tararear alguna canción alegre en el baño, probablemente la misma que le silbaba a su amante. Valeria se despertó al día siguiente con una decisión firme. Actuaría con cuidado y deliberadamente. Nada de histerias, nada de escándalos, nada de acusaciones sin pruebas irrefutables.
Fingiría no saber nada y observaría el desarrollo de los acontecimientos. Tal vez Emiliano se delataría si ella le diera suficiente cuerda para ahorcarse. Durante el desayuno, se comportó de forma enfáticamente amistosa y cariñosa. Le preparó a su marido sus tortitas favoritas con plátano y miel, le preparó un café más fuerte e incluso le planchó la camisa que iba a ponerse. «Hoy pareces especialmente atenta», dijo Emiliano, untando una tortita con mantequilla. «¿Ha pasado algo?» «Nada especial. Solo quiero que estés de buen humor antes de una conferencia importante», contestó Valeria sonriendo con la mayor naturalidad posible. «Por cierto, ¿ya has enviado la solicitud?» «Sí, la envié anoche. El director dijo que la respuesta debería llegar hoy a la hora de comer». Emiliano terminó su café y miró el reloj. «Tengo que ir al colegio». «Buena suerte, cariño. Espero que te aprueben». El beso de despedida fue tan formal como siempre en los últimos meses, pero ahora Valeria entendía por qué. Es difícil besar a tu mujer con sentimiento cuando tus pensamientos están ocupados con otra mujer. Isabela desayunaba en silencio, inmersa en algún libro de biología. La niña de 12 años era cada vez más seria y reflexiva, cualidad que había heredado de su madre. De su padre había heredado el pelo oscuro y una mente despierta, lo que le ayudaba a estudiar con facilidad en el colegio. «Bella, ¿te importaría quedarte conmigo sola el fin de semana si papá se va a la conferencia?», preguntó Valeria recogiendo los platos de la mesa. «Claro que no me importa. Podemos ver esas películas que papá considera estúpidas y pedir pizza para cenar, y también ir al centro comercial y comprar esas zapatillas nuevas que me prometiste». «Gran plan», sonrió Valeria, y esta vez la sonrisa era auténtica. Pasara lo que pasara entre ella y Emiliano, Isabela seguía siendo lo más importante de su vida. De vuelta a la tienda, el día transcurrió tranquilo. Valeria se dedicaba a lo de siempre: asesorar a los clientes, aceptar nuevos productos del proveedor, actualizar la exposición. El trabajo la ayudaba a distraerse de los pensamientos pesados, aunque de vez en cuando se sorprendía a sí misma mirando el teléfono, esperando un mensaje de su marido sobre los resultados de su solicitud. Hacia las 2 de la tarde, Emiliano llamó. «Valeria, ¿puedes creerlo? Me han aprobado». Su voz sonaba emocionada y alegre. «Me voy a Florianópolis. La conferencia empieza el viernes por la mañana, así que tendré que salir mañana por la tarde». «Felicidades, cariño. Me alegro mucho por ti», mintió Valeria. «Es realmente una gran oportunidad». «Sí, yo también lo creo. Escucha, ¿podrías ayudarme a hacer la maleta? Siempre olvido algo importante cuando hago la maleta yo sola». «Claro que te ayudaré. Somos familia». Después de colgar, Valeria se quedó mirando el teléfono largo rato. Qué buena actriz había resultado ser. Ni ella misma se creía capaz de tanto fingimiento, pero las circunstancias la obligaron a aprender nuevos papeles. Por la noche reinaba en casa un ambiente de contenida expectación. Emiliano estaba inusualmente animado y charlatán, hablando durante la cena sobre el programa de la conferencia, los distinguidos historiadores que harían presentaciones, los nuevos métodos de enseñanza que pensaba aprender. «Papá, ¿puedo ir contigo?», preguntó Isabela, apartando un plato de sobras de arroz con pollo. «Hay un oceanario en Florianópolis que hace tiempo que quiero visitar». «No, hija, es un viaje de trabajo. Además, no puedes faltar a la escuela». Emiliano hablaba en voz baja, pero había irritación en su voz. «La próxima vez iremos en familia, pero pronto empiezan las vacaciones». «Isabela, papá ha dicho que no», intervino Valeria. «No le molestes». La niña hizo un mohín y se fue a su habitación. Emiliano miró agradecido a su mujer. «Gracias por apoyarme. A veces es muy persistente. Solo quiere pasar más tiempo con su padre. Es normal». «Sí, claro que lo es. Cuando vuelva, iremos a algún sitio en familia». Valeria asintió, observando mentalmente con qué facilidad mentía.
Me pregunto si ya había planeado esta salida familiar con Leticia en lugar de con su mujer. Después de cenar, se dirigieron al dormitorio y Valeria empezó a ayudar a su marido a hacer la maleta. Dobló cuidadosamente sus camisas, pantalones, calcetines, ropa interior, preguntando de vez en cuando si necesitaba llevarse una cosa u otra. Emiliano se movía inquieto. De vez en cuando miraba el móvil y murmuraba algo en voz baja. «Llévate esta camisa azul, te queda muy bien», sugirió Valeria sacando la camisa que le había regalado por su último cumpleaños. «Sí, buena idea. Ponte también los pantalones grises, los que compré el mes pasado». Valeria se dio cuenta de que estaba eligiendo su mejor ropa, la que solía ponerse solo en ocasiones especiales. Para un congreso científico sería demasiado elegante, pero para un fin de semana romántico con su amante sería perfecto. «¿Te has acordado de los papeles?», le preguntó, guardando sus cosas de aseo en la maleta. «¿Qué papeles?». «Bueno, el carné de identidad, las entradas para la conferencia, quizá una tarjeta bancaria». «Sí, sí, claro. Todo está en mi maletín». Pero Valeria notó que se movía nervioso de un pie a otro y volvía a mirar el móvil. Estaba claro que no había pensado en algunos detalles importantes de su engaño. «Emiliano, ¿en qué hotel te alojas?», preguntó despreocupada mientras cerraba la maleta. «¿En qué hotel?». «Pues sí, por si pasa algo y necesito llamarte». «Ah, sí, el hotel», dudó unos segundos. «Los organizadores aún no han enviado los detalles. Te lo haré saber mañana cuando llegue allí». «Te avisaré mañana cuando llegue, no te olvides». Emiliano pasó el resto de la tarde en su despacho, aparentemente preparando la conferencia. Valeria le oyó hablar por teléfono, pero su voz era demasiado baja para distinguir las palabras. La conversación duró mucho, unos 40 minutos, y de vez en cuando su marido se reía suavemente. Por la entonación, la conversación era agradable e íntima. Isabela se acostó a las 10 de la noche, como siempre los días de colegio. Valeria dio un beso de buenas noches a su hija y le deseó dulces sueños. «Mamá, ¿estás triste hoy?», preguntó la niña, abrazada a su osito de peluche preferido. «No, cielo, solo estoy un poco cansada. Y papá está un poco raro, lleva todo el día sonriendo y canturreando. No suele estar tan alegre antes del trabajo». Valeria sintió una punzada en el corazón. Hasta un niño notó el cambio en el comportamiento de su padre. Está contento de haber sido elegido para asistir a la conferencia. Es un gran honor para un profesor. «Ya veo. Buenas noches, mamá». «Buenas noches, querida». Valeria salió de la guardería y se dirigió al baño. Quería darse una ducha caliente e intentar relajarse, pero cuando se acercaba a la puerta del baño, oyó la voz de Emiliano. Estaba otra vez al teléfono pensando que su mujer y su hija ya dormían. «No, está bien. Ella no sospecha nada». Habló en voz baja, pero Valeria escuchó y pudo distinguir las palabras. «Incluso me ayudó a hacer la maleta. ¿Te imaginas? Doblando ella misma mis camisas para un viaje con otra mujer». Valeria se quedó paralizada ante la puerta, sintiendo que la sangre se le agolpaba en la cara. Así que no solo la engaña, sino que además se burla de ella con su amante. «Sí, yo tampoco puedo esperar a mañana por la noche», continuó Emiliano. «2 días los dos solos, sin todas estas obligaciones familiares». «Sí, cariño. Me doy cuenta de que tampoco es fácil para ti ocultar nuestra relación en el colegio, pero eso está a punto de cambiar». Pausa. Valeria se quedó helada, temiendo perderse una palabra. «Leticia, hablo en serio. Estoy dispuesta a empezar una nueva vida, contigo. Solo necesito tiempo para organizarlo bien. No, no puedo dejarlo todo e irme. Tengo una hija, tengo responsabilidades, pero supongo que no hay otra manera. Una nueva vida. Estaba planeando una nueva vida con esta Leticia. ¿Y su antigua vida? ¿Y Valeria e Isabela?». Claro que pensé en el dinero. La voz de su marido se hizo aún más baja, y Valeria tuvo que pegar la oreja a la puerta. «Tenemos algunos ahorros, no mucho.
pero suficiente para la primera vez. Sí, sé que puedes conseguir trabajo en un colegio público, pagan mejor, y puede que también pruebe con la enseñanza privada. Ahorros. Sus ahorros conjuntos que guardaban para las vacaciones con Isabela, para el futuro de su hija, para gastos imprevistos. Se lo iba a gastar en una nueva vida con su amante. Oye, ¿y si no esperamos a que acabe el curso? Emiliano hablaba ahora con entusiasmo, como un hombre que urde grandes planes. ¿Y si justo después de este fin de semana empezamos a vivir juntos? ¿Pediré el divorcio y me iré a vivir contigo? A Valeria le temblaban las piernas. Entonces, este viaje a Florianópolis no es una cita más, sino un ensayo de su futura vida en común. Sí, tienes razón, tenemos que pensar en todo. Un piso, un trabajo, la escuela para... Vacila. Quiero decir, tendría que lidiar con la pensión alimenticia y ver a mi hija, pero todo eso se soluciona cuando tienes amor, ¿no? La pensión alimenticia y ver a tu hija, como si se tratara de contratos de negocios, no de ruptura familiar, como si Isabela fuera solo una obligación financiera que pudiera resolverse legalmente. Leticia, tengo que irme. Valeria podría despertarse y darse cuenta de que no estoy en bed. Sí, lo sé, es un inconveniente temporal. Mañana por la noche seremos libres. Te quiero. Hasta mañana. Valeria se apartó rápidamente de la puerta y se dirigió al dormitorio, fingiendo que acababa de acostarse. Al cabo de unos minutos, Emiliano salió del baño y se tumbó tranquilamente a su lado. Sintió que él intentaba no moverse para no despertarla, pero ella se quedó con los ojos muy abiertos, mirando al techo. Una nueva vida, ahorros compartidos, pensión alimenticia, divorcio. Él ya lo había decidido todo. Toda su vida de 17 años con él era solo una fase que necesitaba completar, y ella era un obstáculo para la felicidad con un joven y hermoso profesor de matemáticas. Valeria pasó la noche en vela. Se tumbó junto a su marido, escuchó su respiración acompasada y pensó en el hecho de que esta noche terminaba su vida anterior. 17 años de matrimonio, un hogar compartido, planes conjuntos, sueños de futuro, todo eso se convertía en pasado. Mañana por la mañana Emiliano se marcharía con su amante y Valeria se convencería por fin de que su familia era solo una ilusión. Hacia las 4 de la madrugada oyó que su marido empezaba a moverse. Evidentemente tampoco podía dormir de la excitación, pero su excitación era de otro tipo. Estaba anticipando su encuentro con Leticia, su fin de semana romántico, que iba a ser el ensayo de una nueva vida. Valeria cerró los ojos y trató de respirar profunda y uniformemente, fingiendo dormir plácidamente. A las 5:30, Emiliano se levantó cuidadosamente de la cama. Se movió en silencio, sin hacer crujir las tablas del suelo ni ruidos metálicos. Valeria oía cada paso que daba, cada crujido de la ropa cuando se ponía unos vaqueros y una camiseta. Su corazón latía tan fuerte que parecía que su marido estaba seguro de oírlo, pero estaba demasiado concentrado en sus propias acciones. Emiliano se dirigió al cuarto de baño y Valeria oyó el sonido del agua corriente. Se estaba lavando la cara y cepillando los dientes. Me pregunto, pensó, si irá a ver a su ama con el aliento fresco y la ropa limpia. ¡Qué amante tan atento! Lástima que hacía años que no mostraba tanto cuidado por su mujer. 10 minutos después regresó al dormitorio y se dirigió al gran armario del rincón. Valeria abrió un ojo y lo vio sacar del armario una pequeña bolsa de deporte, la misma bolsa Nike negra que le había regalado por su cumpleaños hacía 3 años. Entonces pensó que la llevaría al gimnasio o de picnic con su familia. No se había dado cuenta de que la bolsa le sería útil para escaparse con su amante. Emiliano abrió la bolsa y empezó a meter cosas. Primero sacó sus documentos de la cómoda: pasaporte, carné de conducir, póliza de seguros, tarjetas bancarias. Luego añadió algunos papeles de su escritorio, tal vez su historial laboral o sus declaraciones de la renta, todo lo que puede necesitar una persona que planea empezar una nueva vida.
Luego se acercó a su tocador. Valeria se tensó al ver a su marido abrir el joyero. Allí estaban los pendientes de oro que su madre le había regalado por su 18º cumpleaños, una cadena con un colgante en forma de corazón, regalo del propio Emiliano en su 5º aniversario de boda, y un pequeño anillo de diamantes que habían comprado cuando la tienda había ido especialmente bien. No eran las joyas más caras, pero para una familia con ingresos modestos tenían un valor significativo. Emiliano cogió los pendientes y la cadena, pensó unos segundos y añadió el anillo. Las joyas desaparecieron en su bolso. Valeria sintió que la rabia le hervía en el pecho. No solo le estaba robando los ahorros que compartían, sino también sus objetos personales, regalos que tenían un valor sentimental para ella. Pero lo peor estaba por llegar. Emiliano se acercó a la pequeña caja fuerte que había en un rincón del dormitorio, detrás de una cortina. Valeria la había comprado hacía 2 años, cuando los ingresos de la tienda empezaron a crecer y necesitaron un lugar donde guardar el dinero. Solo ellas dos conocían la combinación, la fecha de nacimiento de Isabela, el número más importante de sus vidas. La caja fuerte se abrió con un clic silencioso. Dentro había montones de billetes bien doblados, los ahorros familiares que habían estado guardando durante los últimos 3 años. Dinero para las vacaciones a Europa con Isabela, con las que su hija soñaba desde hacía 6 meses. Dinero para las reformas de la casa, cada vez más necesarias. Dinero para gastos imprevistos, para tratamientos médicos, para la educación de su hija. Un colchón de seguridad financiera que Valeria había ido construyendo poco a poco, ahorrando de cada venta en la tienda. Emiliano contó los billetes. Eran unos 15.000 reales. No era mucho dinero para una familia rica, pero sí para ellos. Casi un año de ahorros. Un año negándose pequeños placeres, un año ahorrando en ropa y ocio en aras de su futuro común. Metió todo el dinero en su bolso, sin dejar ni un solo billete en la caja fuerte. Luego añadió unos cuantos documentos para la casa y el coche. Al parecer, decidió que podrían ser útiles en su nueva vida. Valeria apretó los puños bajo la manta. Su primer impulso fue levantarse de un salto, encender la luz y montar un escándalo. Gritarle, llamarle ladrón y traidor, exigirle que le devolviera inmediatamente el dinero y las joyas, decirle todo lo que pensaba de su amante y de sus patéticos planes de futuro, despertar a Isabela, que su hija viera en qué clase de hombre se había convertido su adorado padre, pero de repente se sintió tan cansada que apenas podía moverse. No cansancio físico, sino moral, mental. Cansada de mentir, de fingir, de tener que jugar a la esposa feliz cuando su marido planeaba traicionarla. Cansada de luchar por un matrimonio que hace tiempo que se ha convertido en una formalidad. Cansada de intentar preservar lo que quizá no merecía la pena preservar. ¿Por qué provocar un escándalo? ¿Por qué arrastrarse y rogarle que se quede? ¿Por qué obligar a Isabela a estar presente en la ruptura de la familia a las 5 de la mañana? Que se vaya, que se lleve el dinero, las joyas, los documentos, todo lo que cree poseer, que construya una nueva vida con una joven y bella profesora de matemáticas, y ella verá cómo será esa nueva vida en realidad, cuando termine el período de amor apasionado y comience la vida cotidiana habitual, con sus problemas y decepciones. Valeria se quedó quieta, observando cómo su marido terminaba los preparativos. Cerró la cremallera de su bolso, comprobó el contenido de sus bolsillos, cogió el teléfono y los auriculares de la mesilla de noche. Luego volvió la vista hacia la cama donde yacía su mujer, y Valeria cerró los ojos apresuradamente, fingiendo un sueño profundo. Emiliano se quedó de pie unos segundos, quizá pensando si debía despertarla para despedirse. Pero luego salió silenciosamente del dormitorio. Valeria le oyó bajar las escaleras, con cuidado de no pisar los chirriantes peldaños. Se quedó en la cocina unos 5 minutos. Valeria oyó cómo se abría y cerraba la nevera, cómo crujía el papel, cómo rascaba algo en la mesa. Al parecer,
Estaba escribiendo una nota. Luego oyó sus pasos en el pasillo, el sonido de la puerta de entrada al abrirse, el chasquido silencioso de la cerradura. Valeria se levantó de la cama y se asomó a la ventana. Afuera seguía oscuro, solo las farolas encendidas. Vio a Emiliano salir de casa con una bolsa en la mano y subir a su coche. El motor no arrancó de inmediato. El viejo Fiat Palio a veces se ponía de mal humor por las mañanas, pero tras unos cuantos intentos, el motor rugió y el coche salió lentamente del patio. Valeria se quedó junto a la ventana hasta que las luces rojas desaparecieron al doblar la esquina. Ya estaba, se había ido, a su nueva vida, a su nuevo amor, a su nueva felicidad. Y ella se quedó sola en una casa que ahora le parecía demasiado grande y vacía. Bajó a la cocina y encendió la luz. Sobre la mesa había un papel escrito con la letra familiar de Emiliano. Valeria cogió la nota y leyó. Valeria, ya no puedo vivir como vivo. No puedo fingir que todo va bien entre nosotros cuando en realidad somos extraños el uno para el otro desde hace mucho tiempo. He conocido a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Sé que te hago daño, pero no puedo hacer otra cosa. No intentes buscarme ni hacerme cambiar de opinión. Mi decisión es definitiva. Me aseguraré de que Isabela no necesite nada. Perdóname si puedes. Emiliano. Valeria leyó la nota 2 veces, luego una tercera. Secamente, formalmente, sin una sombra de arrepentimiento o remordimiento. Ni siquiera daba las razones de su ruptura, no explicaba qué era exactamente lo que no le gustaba del matrimonio. Se limitó a decir que había conocido a otra persona y que ya no quería vivir con su mujer, como si ella fuera un refugio temporal, no una compañera de vida, la madre de su hijo, la mujer que había compartido su cama, su mesa y su techo durante 17 años. Me ocuparé de que Isabela no necesite nada. Qué generoso de su parte. Les robó todos sus ahorros, se llevó sus joyas, destruyó la familia, pero promete cuidar de su hija. Me pregunto con qué dinero lo hará. ¿Con el dinero robado de la caja fuerte familiar? Valeria se sentó en la mesa de la cocina y lloró, tranquilamente, sin sollozos ni histeria. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, como si su cuerpo se deshiciera de la tensión acumulada en los últimos días. No lloraba tanto de resentimiento o dolor como de alivio. Por fin se había acabado la incertidumbre, el fingimiento, las dudas y las sospechas. Ahora sabía con certeza que su matrimonio estaba muerto y que su marido era un hombre capaz de traicionar y robar. No lloró mucho, unos 15 minutos. Luego se secó las lágrimas, dobló la nota y la guardó en el cajón de su escritorio. Aún podía ser útil, como prueba de que Emiliano había abandonado a la familia por voluntad propia. A las 7:30 de la mañana subió al dormitorio y miró la caja fuerte. Vacía, como era de esperar. En el tocador había un joyero abierto, también vacío. Emiliano era un hombre meticuloso, no se había olvidado nada. Valeria se sentó en la cama, la misma en la que su marido se había tumbado hacía horas, planeando la fuga con su amante. La ropa de cama aún conservaba el aroma de su colonia, la misma colonia que ella le había regalado las pasadas Navidades. Me preguntaba si Leticia apreciaría el aroma, o tendría ella sus propias preferencias en perfumes para amantes. El sol empezaba a salir por el horizonte, iluminando el dormitorio con la suave luz de la mañana. Un nuevo día, una nueva vida, una vida sin Emiliano, sin sus mentiras, sin tener que fingir ser una esposa feliz. La vida de una madre soltera que tiene que explicarle a su hija de 12 años por qué papá ya no vendrá a casa. Valeria se levantó de la cama y empezó a recoger las cosas de su marido que él había olvidado o no había tenido a bien llevarse. Vaqueros viejos, camisas desgastadas, calcetines con agujeros que ella hacía tiempo que le había pedido que tirara. Había que guardarlo todo para que Isabela no hiciera demasiadas preguntas, al menos hasta que Valeria decidiera cómo y cuándo contarle la verdad a su hija. Metió las cosas en una bolsa grande y las llevó a la despensa. Luego volvió al dormitorio y reorganizó los muebles.
Empujó la mesilla de noche contra la pared y quitó de ella el despertador y los libros. Ahora la cama parecía una cama individual, no una cama familiar. A las 7 de la mañana, Isabela se despertó. Valeria pudo oír cómo su hija iba al baño y luego bajaba a la cocina a desayunar. Un día normal de colegio que ya no sería normal. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Isabela apareciendo en la cocina con el uniforme del colegio. «Su coche no está en el patio». «Se fue a una conferencia muy temprano», respondió Valeria tratando de hablar con calma. «No quería despertarte». «Ya veo. ¿Y cuándo volverá?» «El domingo por la noche». Pero Valeria sabía que Emiliano no volvería el domingo, ni el lunes, ni nunca. Su nueva vida había comenzado esa mañana, y en ella no había lugar para su antigua familia. Isabela desayunó y se fue al colegio, despidiéndose como siempre de su madre con un beso y deseándole un buen día. Valeria la acompañó hasta la puerta y la saludó con la mano mientras veía a su hija caminar por la calle con la mochila al hombro. Una niña despreocupada y feliz de 12 años que aún no sabe que su familia ha sido destruida y que su padre ha elegido a una joven amante antes que a su propia hija. Valeria regresó a la casa y se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café. Necesitaba pensar en cosas prácticas, en cómo vivir sin su marido y sin los ahorros familiares, cómo explicarle la verdad a Isabela, en si debía ir a la policía por el robo, en cómo comportarse cuando la gente empezara a preguntar dónde estaba Emiliano y por qué no acudía a las reuniones de padres y profesores. Pero por el momento, se limitó a sentarse y beber su café, disfrutando de la tranquilidad de una casa que ya no tendría la voz de su marido mentiroso. Valeria pasó todo el día en una especie de aturdimiento doloroso. Después de que Isabela se fuera al colegio, intentó hacer las tareas habituales, limpiar la casa, lavar la ropa, incluso intentó ir a la tienda y trabajar. Pero las manos le temblaban, sus pensamientos eran confusos y los compradores parecían de otro mundo, un mundo en el que las esposas no descubren por la mañana que sus maridos se han fugado con sus amantes y se han llevado todos los ahorros de la familia. A la hora de comer se dio cuenta de que no podía estar sola con sus pensamientos, así que llamó a Adelaida. «¿Puedes venir?», preguntó Valeria, y su voz sonó tan extraña que su amiga desconfió de inmediato. «Sí, claro. ¿Qué te ocurre? Suenas fatal». «Se ha marchado. Esta mañana. Se llevó todo nuestro dinero y mis joyas». Dejó una nota. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. «Enseguida voy. Espere». Adelaida llegó media hora más tarde con una bolsa de la pastelería y un termo de café fuerte. Abrazó a su amiga y no hizo más preguntas hasta que Valeria estuvo dispuesta a hablar. Se sentaron en la cocina y Valeria lo contó todo. Cómo había oído a su marido hablar con su amante por la noche, cómo por la mañana lo había observado haciéndose la dormida, cómo había robado la caja fuerte familiar, cómo se había llevado sus joyas. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila, como si estuviera hablando de una película que había visto la noche anterior. «Y no le dijiste nada. Dejaste que se marchara». Adelaida miró a su amiga con asombro. ¿Qué se suponía que tenía que decir? ¿Suplicarle que se quedara? ¿Ponerlo histérico? ¿Despertar a Isabela para que viera a papá haciendo las maletas para huir con su amante? Valeria removió lentamente su café con una cuchara. «Pensé que sería mejor dejarle marchar». «Valeria, te ha robado tus ahorros. Esto es un robo. Tienes que ir a la policía inmediatamente». «¿Tengo que ir?». Valeria miró a su amiga con ojos cansados. ¿De qué me serviría? ¿Le detendrán? ¿Lo meterán en la cárcel? ¿Y qué será de Isabela? Su padre se convertirá en un delincuente. Eso la ayudará a superar el divorcio de sus padres. «Pero no puedes dejarlo pasar. 15.000 reales no es poco dinero». «Sé cuánto dinero es eso. Me lo he ganado». Valeria se levantó y se acercó a la ventana. «Pero ¿sabes qué? Deja que se lo lleve, que construya su nueva vida con el dinero robado. Me pregunto cuánto tiempo será suficiente para 2 adultos».
3 meses, si ahorra dinero. ¿Y después qué? Una joven y guapa profesora de matemáticas trabajará para mantener a un amante que ha abandonado a su familia. Adelaida se acercó a su amiga y le puso la mano en el hombro. Valeria, sé que estás dolida y en estado de shock, pero tienes que pensar en la práctica. Tienes una hija, tienes una casa, tienes gastos. Ese dinero también le pertenece a ella. Tienes razón, suspiró Valeria. Tienes toda la razón. Debería solicitarlo, no por mí, sino por Isabela. Está bien, esta noche iremos a comisaría, y luego se lo dirás a tu suegra. Ella necesita saber qué clase de hombre resultó ser su hijo. Dios mío, Amalia. Valeria se tapó la cara con las manos. ¿Cómo puedo decírselo? Está tan orgullosa de él, cree que es el hijo y el marido perfecto. Y ahora tengo que explicarle que su hijo perfecto es un ladrón y un traidor. No es culpa tuya, y no deberías avergonzarte. Emiliano debería estar avergonzado, aunque a juzgar por la facilidad con que lo hizo todo, la vergüenza no es su sentimiento más fuerte. Condujeron hasta la comisaría, en el centro de la ciudad. El agente de guardia, un hombre de mediana edad y rostro cansado, escuchó la historia de Valeria sin mucho entusiasmo. Un robo familiar, un marido huido, unos ahorros perdidos. Para él era una historia corriente, una de tantas. Señora Córdoba, debo advertirle, dijo mientras rellenaba el informe, que los casos de esta naturaleza rara vez acaban con la devolución del dinero. Si su marido se ha gastado el dinero o lo ha transferido a otras cuentas, será muy difícil encontrarlo. Además, puede alegar que tenía derecho a los ahorros familiares. Pero las joyas eran sin duda mis objetos personales, objetó Valeria. Tengo los documentos de los pendientes de oro, un regalo de mi madre. Eso me ayudará. Puede dar una descripción de las joyas, fotos, recibos. Hay fotos. Me han fotografiado llevando estos pendientes varias veces. Bien. Pondremos una orden de búsqueda sobre su marido e intentaremos localizar la propiedad robada. Pero no se haga ilusiones de un resultado rápido. La solicitud fue archivada y Valeria se quedó con una copia. Adelaida sugirió ir a un café para discutir otros planes, pero Valeria negó con la cabeza. Tengo que ir a ver a Amalia. Será mejor que se lo diga esta noche mientras aún tenga fuerzas. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. Es un asunto familiar. Necesito hablar con ella a solas. Amalia Córdoba vivía en una casita del casco antiguo, a 20 minutos del centro. La casa estaba rodeada por un cuidado jardín de rosas y bugambillas que la anciana mantenía en perfecto orden. Valeria aparcó en la puerta y se sentó en el coche unos minutos, armándose de valor. ¿Cómo decirle a su madre que su hijo predilecto había sido capaz de semejante mezquindad? Amalia abrió la puerta en bata y zapatillas con el pelo mojado. Al parecer acababa de lavárselo. «Valeria, querida, qué sorpresa». Abrazó a su cuñada y la invitó a entrar en la casa. «¿Dónde está Isabela? ¿Y Emiliano?» «Amalia, necesito hablar contigo. Es muy importante». Algo en la voz de Valeria hizo recelar a la mujer mayor. Entraron en el pequeño salón, donde había una mesa con fotos de la familia. Fotos de la boda de Valeria y Emiliano, fotos de la pequeña Isabela, retratos de la familia en varias fiestas. «Amalia, Emiliano nos ha dejado», dijo Valeria sin preámbulos. «Esta mañana se fue con otra mujer, se llevó todos nuestros ahorros y mis joyas. Dejó una nota diciendo que no podía seguir viviendo en el matrimonio». Amalia se puso pálida y se hundió en una silla. «¿Qué? No puede ser. Valeria, debes de estar equivocada. Quizá os peleasteis y él...» «No hubo ninguna pelea. Lleva meses saliendo con una joven profesora de su escuela, Leticia Vargas. Anoche le oí hablar con ella por teléfono y planear su vida juntos. Pero, ¿cómo es posible? Mi Emiliano nunca haría algo así. Él te ama a ti y a Isabela. Es un padre de familia responsable». Valeria sacó del bolso la nota de su marido y se la entregó a su suegra. «Léela tú misma». Amalia cogió la nota con manos temblorosas y la leyó despacio. A medida que leía, su rostro palidecía y sus ojos se llenaban de lágrimas. «Ia,
No lo entiendo, susurró. Mi hijo no es así. Él no podría haber escrito esto, no podía abandonar a su familia. Podía y lo hizo. Además, nos robó los ahorros de la familia, los 15.000 reales que estábamos ahorrando para unas vacaciones con Isabela, y se llevó mis joyas, incluidos los pendientes que me regaló mi madre. Hoy he puesto una denuncia en la policía. ¿La policía?, sollozó Amalia. Dios mío, ¿qué se está haciendo? Valeria se sentó junto a su suegra y le cogió la mano. Amalia, sé que esto es un shock para ti, para mí también. Pero el hecho es que tu hijo traicionó a su familia por una joven, y si alguna vez se pone en contacto contigo, dile de mi parte que es un bastardo cobarde y ladrón que abandonó a su hijo por una jovencita. La anciana se estremeció ante las duras palabras de su cuñada. Valeria, por favor, no hables así de mi hijo. ¿Cómo debo hablar? Es un ladrón, Amalia. Nos robó el dinero y mis cosas. Me mintió durante meses acerca de ver a su amante. Planeó dejar a su hija por una nueva vida con otra mujer. ¿Crees que eso es lo que hace un hombre decente? Amalia lloraba en silencio, como una anciana, secándose las lágrimas con el pañuelo. Tenía tantas esperanzas de que fuera un buen marido y un buen padre. Le eduqué en el rigor. Le enseñé a respetar a la familia, a ser responsable. ¿En qué me equivoqué? No es culpa tuya. Un hombre adulto es responsable de sus actos. Valeria se levantó de la silla. Tengo que recoger a Isabela del colegio y decirle la verdad. No será fácil. Pobre niña, quiere tanto a su padre. ¿Cómo sobrevivirá a esto? No lo sé, no lo sé, pero tendrá que averiguarlo tarde o temprano. Mejor por mí que por extraños. Valerie, tal vez no deberíamos apresurarnos. Tal vez cambie de opinión y vuelva. No lo hará, y no quiero que vuelva. Después de lo que hizo, ya no puedo confiar en él. Valeria se despidió de su suegra con un beso y prometió traer a Isabela de visita, a pesar de lo sucedido. La niña no tenía por qué sufrir por las acciones de su padre y perder el contacto con su abuela. De camino al colegio, Valeria pensó en la conversación que tendría con su hija. ¿Cómo explicar a una niña de 12 años que su padre las había abandonado? ¿Cómo decírselo sin traumatizar aún más la psique de la niña? ¿Cómo convencerla de que no era culpa suya, de que su padre no se había desenamorado de ella, sino que simplemente había resultado ser un hombre débil y egoísta? La escuela número 23, donde estudiaba Isabela, estaba a 5 minutos a pie de su casa. Era un edificio pequeño y moderno, con paredes pintadas de vivos colores y dibujos infantiles en las ventanas. Valeria venía a menudo para las reuniones de padres y las vacaciones escolares, siempre con Emiliano. Ahora venía sola. Isabela salió corriendo del colegio entre una multitud de compañeros, agitando la mochila y diciéndole algo animadamente a su amiga Carlota. Cuando vio a su madre, se despidió de sus amigas y corrió hacia el coche. «Hola, mamá». La niña subió al asiento delantero y se abrochó el cinturón. Hoy teníamos examen de matemáticas. La señorita Leticia nos ha puesto unos problemas muy difíciles, pero creo que lo he hecho bien. Al oír el nombre de la amante de su padre, Valeria sintió un nudo en el corazón, pero su voz sonó tranquila. Eso está bien, querida. Escucha, tenemos que hablar en casa. De cosas importantes. ¿De qué cosas? Isabela miró a su madre con curiosidad. ¿Vamos a algún sitio? ¿O tengo invitados? Hablaremos en casa, ¿vale? En casa, Valeria preparó chocolate caliente, la bebida favorita de su hija, y se sentó con ella a la mesa de la cocina. Isabela bebió el chocolate a pequeños sorbos y habló de las novedades del colegio, sin notar la tensión en el rostro de su madre. «Vela», dijo por fin Valeria, «tengo algo muy importante que contarte, sobre papá». «¿Sobre papá?» La niña se alarmó. «¿Qué pasa con él? Está en una conferencia». «No, querida, papá no está en una conferencia. Ha decidido vivir separado de nosotros. Ya no vendrá a casa». Isabela dejó la taza sobre la mesa y miró a su madre con atención. «¿Qué quieres decir con
vivir separados. ¿Estáis divorciados? Todavía no, pero... Sí, ya no viviremos juntos. Papá ha conocido a otra mujer y quiere vivir con ella. ¿Otra mujer? La voz de Isabela se volvió tranquila y confusa. Pero, ¿por qué? ¿Es que no nos quiere? Cariño, eso no significa que no os quiera. Los adultos a veces toman decisiones difíciles de entender. Papá decidió que ya no quiere estar casado conmigo. Es su decisión. ¿Pero dónde vive ahora? ¿Puedo verle? Valeria sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo le explicas a una niña que su padre huyó como un ladrón en la noche, sin dejar siquiera un número de teléfono? No sé dónde vive ahora. Quizás se ponga en contacto con nosotros más tarde y nos explique cómo podéis comunicaros. ¿Y si no quiere comunicarse conmigo? A Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y si ya no me quiere? No seas tonta. Valeria abrazó a su hija y tiró de ella. Eres la mejor niña del mundo, y cualquier padre estaría feliz de tener una hija como tú. Lo que pasó entre papá y yo no tiene nada que ver contigo. Pero si yo hubiera sido mejor, tal vez él se habría quedado. Si hubiera sido mejor estudiante, o menos gruñona, o... No, no, no. Valeria abrazó más fuerte a la niña que lloraba. No es en absoluto culpa tuya. Es una decisión de adultos, y los niños no pueden influir en ella. Eres una hija maravillosa y te quiero más que a nada en el mundo. Permanecieron abrazadas durante unos minutos hasta que Isabela dejó de llorar. Entonces la niña levantó la cara llorosa y miró a su madre. Mamá, ¿qué será de nosotras ahora? Seguiremos viviendo, las dos solas. Tenemos casa, yo tengo trabajo, tú tienes colegio y amigos. Nada va a cambiar drásticamente. ¿Y el dinero? Papá no trabaja si vive con otra mujer. ¿Quién nos va a mantener? Niña lista, pensó Valeria. Incluso a los 12 años entiende el lado práctico de la cuestión. Yo nos mantendré. La tienda da buenos ingresos. Tenemos bastante. Y si papá encuentra trabajo, nos ayudará con dinero. Se llama pensión alimenticia. Ya veo. Isabela se limpió la nariz con la manga. ¿Puedo contárselo a Carlota? Si quieres, puedes. Pero recuerda que es un asunto familiar. No tienes por qué hablar de los detalles con todo el mundo. Lo comprendo. Mamá, estás muy disgustada. Valeria se pensó la respuesta. Estaba disgustada. Más bien, aliviada. Por fin se había acabado este teatro. Este juego de la familia feliz. Sabes, Vela, estoy más enfadada que disgustada. Estoy enfadada con papá por ser injusto. Pero no estoy enfadada porque ahora sabemos la verdad y podemos vivir de acuerdo a esa verdad. ¿Vas a buscar un nuevo marido? Ahora mismo no pienso en eso. Te tengo a ti. Tengo un trabajo. Tengo planes. Por ahora es suficiente. Isabela asintió con la mirada seria de un joven adulto. Entonces saldremos de esta. Somos fuertes, ¿verdad, mamá? Lo somos, cariño. Seguro que lo superaremos. Por la tarde, mientras Isabela hacía los deberes, Valerie se sentó en la cocina e hizo una lista de las cosas que había que hacer en los próximos días. Había que cambiar las cerraduras de todas las puertas por si Emiliano volvía a por el resto de sus cosas. Tenía que abrir una nueva cuenta bancaria a su nombre y transferirle el dinero de la tienda. Tenía que hablar con un abogado sobre el divorcio y la pensión alimenticia. Tenía que encontrar un consejero para Isabela. La chica estaba bien, pero esos trastornos no desaparecen. Las cuestiones prácticas ayudaron a no pensar en lo doloroso que fue enterarse de que 17 años de matrimonio resultaron ser una ilusión. Lo humillante que fue darse cuenta de que su marido llevaba meses mintiéndole a los ojos, planeando una fuga con su amante. Qué aterrador fue darse cuenta de que el hombre que compartía su cama podía robarle tranquilamente su dinero común y sus pertenencias personales. Pero al mismo tiempo se sintió extrañamente aliviada. Ya no tenía que fingir que todo iba bien. Ya no tenía que hacer planes de futuro con un hombre que obviamente no se preocupaba por ella. Ya no tenía que estar atormentada por la sospecha y la duda.
Ahora sabía la verdad, y la verdad, por amarga que fuera, siempre era mejor que la mentira. Un año pasó desapercibido. Valeria se sumergió en el trabajo y en la crianza de su hija, intentando no mirar atrás. La tienda de Ágata prosperó, abrió la venta online y amplió el surtido, añadiendo una línea de ropa para adolescentes. Isabela estaba en séptimo curso y apenas mencionaba a su padre, aunque a veces Valeria notaba que su hija miraba pensativa las fotos familiares. Emiliano nunca se dio a conocer. No llamaba, no escribía, no enviaba dinero para mantener a su hija. Valeria se enteró por conocidos de que la profesora de matemáticas Leticia Vargas dejó la escuela inmediatamente después de terminar el curso y se trasladó a Sao Paulo. Al parecer, su marido la había seguido a la gran ciudad, donde podría empezar su vida de cero. El sábado por la noche estaban en casa de Valeria, Adelaida e Isabela. La chica estaba haciendo un proyecto de historia en la mesa de la cocina y sus amigas bebían vino y hablaban de los planes para las vacaciones. La tienda estaba dando buenos ingresos y Valeria por fin podía permitirse el viaje a Europa con el que toda la familia había soñado alguna vez. «¿Te lo puedes creer, mamá? Vamos a ver la Torre Eiffel de verdad». Isabela levantó la cabeza de sus libros de texto y sus ojos brillaron de emoción. «Y el Louvre y Notre Dame. Carlota está tan celosa». «Ya tendrá tiempo de ir cuando sea mayor», sonrió Valeria. «Y tú y yo nos merecemos estas vacaciones». «Sin duda las merecemos», asintió Adelaida. «Después de todo lo que habéis pasado en el último año». En ese momento sonó el teléfono. Valeria miró la pantalla. Un número desconocido con prefijo de São Paulo. «¿Diga?» Descolgó, sin esperar nada especial. «Valeria, soy yo». La voz era familiar, pero extrañamente cambiada, borracha y patética. «Soy Emiliano». Valeria se quedó helada. Adelaida e Isabela levantaron la cabeza, notando su tensión. «¿Qué queréis?», preguntó ella con frialdad. Quería hablar, disculparme», habló lentamente, tartamudeando. «Sé que lo que hice fue terrible. Dejarte a ti y a Abel, coger el dinero. Estuvo mal». «¿Mal?». Valeria sintió que su ira hervía. «Robaste nuestros ahorros y huiste con tu amante como un ladrón en la noche. Mal es una palabra demasiado suave. Valeria, por favor, escúchame. He aprendido mucho este año. Fui un idiota. Pensé que la hierba era más verde al otro lado de la valla. Y resultó serlo». «¿Qué resultó, Emiliano? ¿Tu joven belleza te dejó? ¿Te quedaste sin dinero? ¿Y ahora piensas en tu familia? No digas eso. Realmente me arrepiento de lo que hice. Especialmente con Belle. Echo de menos a mi hija. Quiero verla». Isabela se levantó de la mesa y se acercó a su madre, mirándola interrogante. Valeria negó con la cabeza. «Luego te lo explico». «¿Y sabes qué, querido exmarido?». La voz de Valeria se volvió gélida. «Eres una nada patética. Eres un bastardo cobarde que abandonó a su propio hijo por un joven culo. Eres un ladrón que robó dinero a su familia. Y si crees que una llamada borracha puede arreglarlo todo, eres más idiota de lo que pensaba. Valerie, no seas así. Entiendo que estés enfadada, pero tampoco fuiste una esposa perfecta, siempre regañona, siempre insatisfecha». Su voz se volvió más agresiva. «Echo de menos a Bella, eso es cierto, pero te echo de menos a ti, a tus constantes regaños. No, no te extraño». «Entonces, ¿por qué llamas, idiota?». Valeria sintió que sus manos empezaban a temblar de rabia. «¿Para culparme una vez más? ¿Fui una mala esposa, así que tenías derecho a engañar y robar? No es eso lo que estoy diciendo. Solo estaba... ¿Puedo hablar con Belei?». «No, no puedes. Y no vuelvas a llamar a esta casa, ¿entendido? Hiciste tu elección hace un año. Vive con ello». Valeria colgó el teléfono y se quedó respirando agitadamente durante unos segundos. Adelaida e Isabela la miraron en silencio. «¿Era papá?», preguntó la chica en voz baja. «Sí,
Un papá borracho que recordaba la existencia de su hija un año después de haber abandonado a su familia. Valeria se sentó a la mesa y se terminó el vino de un trago. Se disculpó y quería hablar contigo. Me gustaría hablar con él, dijo Isabela pensativa, preguntarle por qué nos dejó y por qué hace tanto tiempo que no llama. Cariño, si de verdad quiere hablar contigo, encontrará una forma normal de hacerlo, no con llamadas de borracho en mitad de la noche. Valerie abrazó a su hija. Mientras tanto, concentrémonos en nuestro viaje a París, ¿de acuerdo? Isabela asintió y volvió a sus libros de texto, pero Valeria pudo ver que la chica estaba enfadada. Por muy enfadada que estuviera con Emiliano, seguía siendo el padre de su hijo, y tarde o temprano tendrían que resolver el tema de su comunicación. Pero hoy no. Hoy estaba demasiado enfadada para pensar con claridad.